eso es la iglesia. A la iglesia se llama hacer familia porque aquí hay amor, se cubre multitud de errores, se ayuda en medio de la necesidad de comida, de vivienda, de alguna parte económica, pero sobre todo a nivel espiritual. Y esa palabra el Señor me la traía y la marcaba en mí desde ayer, y quiero compartir con ustedes. No quiero hablar hoy en base a una enseñanza de métodos. Quiero hacer un compartir de esta palabra. Quiero que la desglosemos, que la podamos digerir, que la vayamos entendiendo. Vaya conmigo a Hebreos. El libro de Hebreos. Si usted no trajo Biblia o no tiene Biblia, se va a proyectar acá. Le recomiendo que se ponga en un sitio estratégico para que pueda ver la pantalla y leer junto con nosotros. Voy a leer bastante hoy. Dice en Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escúcheme. Dios siempre habló por profetas y hablaba a los padres de familia, hablaba a los monarcas, a los reyes, a los sacerdotes, a los ministros, a los líderes, a los que dirigían diferentes áreas. Les hablaba por los profetas. Y estos profetas eran comprobados, porque lo que más me gusta de esto es que cuando alguien viene a hablar en nombre de Dios, esto se va a demostrar, esto se va a cumplir. Pero no porque la persona sea por capricho decir Dios me dijo, no. Es porque Dios está comprometiendo su palabra en eso. Y si Dios compromete su palabra en eso, lo va a cumplir. Y si eso no se cumple, es porque no venía de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Y no voy a decir que el hombre o la mujer no sean de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros en qué estamos hablando o qué estamos diciendo en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y Dios establece aquí en Hebreos que Él ha hablado antes por muchos profetas, no por uno solo, sino por muchos profetas. Y no de una sola manera, sino de muchas maneras. O sea, Dios tiene muchas formas, porque hay diferentes personalidades, diferentes actitudes, diferentes clases, diferentes razonamientos, porque usted y yo somos únicos. Y esa condición de ser únicos viene de Dios, porque tenemos su imagen y su semejanza. O sea, cada uno de nosotros tiene la imagen y semejanza de Dios y es único. Es único. Y Él va a tratar con nosotros, va a tratar contigo de manera única. Y hay una palabra muchas veces que cae y es un zapato que a la mayoría nos cabe, pero el trato que Dios tiene para esa palabra contigo es único. No sé si me explico. O sea, hay palabras que podemos decir desde el altar o podemos escuchar y son para muchos. Quizás no para todos, pero es para muchos. Oye, arrepiéntate, perdona a tu hermano. Tienes un conflicto en tu casa, con tu familia, con tu hermano mayor, con tu hermano menor, con tu primo de sangre, XY, y esa palabra cae en 1, 2, en 3. Es como el zapato, ¿no? Que ese zapato me cabe. Pero el trato que Dios tiene conmigo
es muy diferente al trato que tiene con el que está a mi lado, a pesar de que estemos en la misma condición, en la misma situación. ¿Por qué? Porque yo no puedo encajonar a Dios a que lo que hizo conmigo lo tiene que hacer con el que está al lado. No. Yo no puedo encajonar a Dios. Eso es la religión. Encajonar a Dios en cómo tiene que Él hacer las cosas. Escúcheme, Dios lo quiere hacer. Es más, Dios lo va a hacer. Pero Dios lo va a hacer a su manera, no a la mía. Dios lo va a hacer a su forma, no a la mía. A mí me toca saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo y cómo lo quiere hacer. Yo no sé qué trato tiene Dios con ese odontólogo que les hablé hace un ratico, pero Dios lo está haciendo a su manera. Y si ella decidió o no en ese momento dar ese paso, es Dios con ella y ella con Dios. Siempre en nosotros va a estar el consejo, quizás la experiencia propia, quizás las vivencias personales enriquezcan, por supuesto, el caminar de otra persona, pero no va a definir la forma en que Dios lo va a hacer con esa persona. Usted me está entendiendo, y aquí Dios lo marca cuando dice: de muchas maneras y en otro tiempo nos hablaron los profetas, pero hoy, diga, pero hoy hay alguien que habla mucho más fuerte. Que así como la sangre de Abel, ¿se acuerda de Caín y Abel? Clama por justicia. Así la sangre de Cristo habla más fuerte que la de Abel, clamando por misericordia para usted y para mí. Bueno, así la voz de Jesús está hoy hablando mucho más fuerte que cualquier profeta. Y no estoy hablando ahora de que los profetas no sean de Dios. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero Dios estaba marcando un fundamento y un principio en la iglesia, que es la base del evangelio, que es la base de la salvación, que es la base de la sanidad, que es la base de la restauración, que es la base de que el propósito que tiene Dios conmigo se cumpla de la manera que Él quiere, pero que se cumpla. Escúcheme, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y usted y yo entonces tenemos que desear que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Señor, no sé qué está pasando en el país, no sé por dónde viene esta crisis, no sé para dónde va esta crisis, pero yo necesito que el propósito que tú tienes conmigo, y usted y yo tenemos que anhelar que ese propósito se cumpla, que el propósito que tú tienes conmigo, porque sé que es bueno, sé que es agradable y sé que es perfecto, se cumple en mi vida. Se cumple en mi vida. Por eso Dios nos dice a principio de año: ustedes son mis hijos. Por eso Dios nos recalca: ustedes son mis hijos. Ustedes no son bastardos, ustedes no son algo olvidado, ustedes no son algo execrado, algo dejado atrás. Y dice: así mismo fue creado el universo por Jesucristo. O sea, ¿qué papá no le quiere dar lo mejor a su hijo? Usted y yo le podemos dar un hogar a nuestro hijo. Por lo menos un buen padre sueña con darle un hogar, un buen hogar a sus hijos. Un buen padre, una buena madre, y estoy hablando en términos generales, papá y mamá, anhela, sueña con tener un jardín para que sus hijos corran allá atrás, jueguen, pateen el balón, corran con el perro, con el gato, con la mascota que quieren tener. Bueno, no con todas, porque mi hijo quiere llenar la casa de animalitos. Tiene un pollo, tiene un perro, tiene 3 morrocoy. Antier me pedí un hámster, después me pide un cobayo. Yo, bueno, hijo, pero tú quieres un zoológico. Cuando tú seas grande, tú en tu casa, bueno, montas un zoológico, pues. Y le explico, que tú ves lo que es un zoológico, ves, animalitos. Por eso sí, no los tengas enjaulados. Que te quieran y te relacionas con ellos y
Bueno, esa es mi conversación con él, para que entienda, ¿no? Aún así, él los quiere, igual los animales. Pero soñamos con eso. Un buen padre sueña con eso, con ver a esos hijos desarrollarse dentro y fuera de la iglesia, desarrollarse como individuo, como persona, como hombre, como mujer, como profesional, que crezca y que salga a la sociedad a aportar, a sumar, a bendecir, que consiga un buen esposo, una buena esposa, que forme su familia, que traiga a los nietos, que no se desentienda de los nietos, eso sí, sino que los traiga, bendigan mi hogar. Pero todo abuelo quiere su descanso también, quiere un tiempo también para compartir con la abuelita o con su pareja. ¿Cierto? ¿Cierto, abuelos? Entonces ese es el equilibrio de Dios. No seamos abusadores tampoco. Yo y todo que estoy en casa de mi papá, como les he dicho muchas veces, durante este último año, no abuso de mi papá. Ajá. Todo padre quiere eso. Entonces me sorprende cómo Dios, en el momento específico que habla de los profetas aquí en Hebreos, establece en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Diga, esto está vigente. Los últimos días es hoy. Esto está vigente. Esto no es que llegó el profeta tal o cual y me dice algo diferente a lo que habla Jesús en su palabra, porque es la palabra de su Padre, de nuestro Dios. Y entonces ese es el profeta del momento, es el Juan del momento, es el que me lleva a la salvación. No se meta esos cuentos, iglesia, no escuche esos cuentos. Y yo vine hoy a afirmar quién es Jesús. Vine hoy a afirmar quién es esta iglesia en Cristo. Vine hoy a afirmar quién es ese hombre, esa mujer de familia en Cristo, porque necesitamos de Cristo. No vine aquí a alardear o a decir algo diferente a lo que Dios ha hecho conmigo en mi casa. Sea poco, sea mucho, lo ha hecho Él. Sea grande o sea pequeño, lo ha hecho Él. Y así a veces me moleste o me sienta incómodo o no me sienta tan agradado con lo que he alcanzado o quiero más o simplemente quiera venir la frustración o algo. Eso no quiere decir que no esté agradecido con mi papá. Eso no quiere decir que no esté agradecido con Dios. Eso quiere decir que hay luchas, que hay dificultades, que hay circunstancias, pero que en medio de cada una de ellas Dios nos está formando de manera personal. Si nosotros nos prestamos a escuchar su voz, vamos a salir de esa situación, vamos a salir de ese enredo, vamos a salir de esa tristeza, de ese problema. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos en el problema, en la circunstancia, en la dificultad? Empezamos a escuchar a todo el mundo y empezamos a ver un profeta en todo el mundo. Yo necesito que el profeta tal o cual o este o el otro me confirme. Y Jesús está hablando desde su venida. Jesús está hablando claro y fuerte, o fuerte y claro. Jesús está hablando fuerte y claro. Ustedes son hijos porque yo soy hijo, dice Jesús, y soy heredero, el primogénito de muchos, de todo aquel que crea, de todo aquel que quiera. Entonces, ¿cómo no aferrarme al que es mayor que los ángeles? Siga leyendo conmigo aquí. En el 3 dice: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos.
dice que es hecho superior a los ángeles, a pesar de venir como hombre. A pesar de venir como hombre, empiece usted y yo a verse como hombre, porque usted y yo somos humanos. Jesús, a pesar de venir como hombre, se hace mayor que los ángeles porque recibe un nombre más excelente. Dice la palabra, no lo digo yo, no lo estoy inventando yo, usted lo está leyendo allí y en su Biblia. Amén. En el 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Sigue diciendo: ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Está aclarando Dios en su palabra. ¿A cuál de los ángeles? Eres mi hijo hoy. Eres mi hijo hoy. ¿A cuál, iglesia? ¿A cuál? Nos lo está diciendo a usted y a mí, a través de la sangre de Cristo, que habla más fuerte, ya le dije, que la de Abel, que clama justicia, que habla más fuerte que aún la de los profetas. Y dice en el 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Esto tumba cualquier teoría de los testigos de Jehová, de cualquier otro movimiento en que Jesús fue o es un profeta más. Yo lo siento, mi fe está centrada en el autor y consumador de ella. Y la palabra lo dice bien claro: Jesucristo. Y mi Padre que está en los cielos, su Padre que está en los cielos, lo reconoció a él como el primogénito, el Hijo. Y dice que constituyó el universo para él, como el mejor Padre que es. Constituyó no solo la tierra, sino el universo entero, para que Jesús se pasee por el universo disfrutando y deleitándose de lo que su Padre le da. Así como usted y yo salimos al patio de la casa y nos disfrutamos o deleitamos ver a nuestros hijos jugar allí, bueno, así está Dios, viendo el universo entero sostenerse por ese Hijo amado. Ahora, lo que más me agrada de esto es que Jesús no es un hijo caprichoso, Jesús no es un hijo revoltoso, Jesús no es un hijo burlón, Jesús no es un hijo payaso, Jesús no es un hijo gritón, Jesús no es un hijo necio, Jesús no es un hijo malvado, sino que Jesús es un hijo humilde, 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 para hacerse no solo hombre, sino siervo. Para hacerse siervo y poder decirle al Padre que tanto lo ama: yo voy a recuperar tu creación. Para no ser el único, o sea, no fue egoísta. ¿Usted se imagina si Jesús, mi Señor Jesús, fuera egoísta? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría el universo? Se habría perdido la mitad de los que salieron del cielo, los que estaban en el infierno y los que estaban en la tierra. Se habrían perdido todos. ¿Por qué? Porque Jesús, si hubiera sido egoísta, no hubiera muerto por nadie. No hubiera hecho sino simplemente: este es mi trono, papá. Esta es mi herencia. Yo tengo tu apellido. Está en papeles y tu palabra lo dice. Y yo agarro esa palabra y simplemente, si Jesús hubiera sido así, usted y yo seguiríamos siendo una creación perdida en muerte y destrucción. Pero como Jesús no es el hijo caprichoso, sino el que vino a ser formado, y él sabía que tenía que pasar por circunstancias difíciles, pero aceptó y recibió la formación. Dice la palabra que fue probado en todo. Cuando usted y yo pasamos por algo, Jesús pasó por allí. Decepción, tristeza, dolor, angustia, falta de sueño, mucho sueño, debilidad de la carne, tentación, dificultades. No crea que Jesús andaba flotando por toda Belén y Judea. Jesús estaba más tiempo
en lo natural, o sea, vivía en lo natural, pero siempre estaba en la presencia de Dios, clamando, clamando, clamando. Y es allí lo que me decía el Señor, o sea, ¿por qué clamamos? ¿Por qué tú clamas? ¿Por qué tú clamas? ¿Por salir de esta crisis? ¿Por recibir dinero? ¿Por tener una empresa? ¿Por tener la iglesia bendecida? ¿Por ver el cambio? ¿Por qué tú clamas? ¿O estás clamando por mí, por mi presencia? Se lo he dicho muchas veces, y Jesús no tenía temor de ir a la cruz por la muerte, por el pecado, o por esto, por aquello. Jesús tenía la dificultad porque tenía que separarse de Dios 5 minutos. Porque iba a ser 5 minutos de toda la historia de su vida donde Dios le iba a dar la espalda, porque iba a estar cargando todo el pecado de la humanidad, y Dios no tiene comunión con el pecado. Y Jesús sabía que tenía que separarse del Padre. Y Dios me preguntaba a mí: ¿por qué tú estás clamando? ¿Es por mi favor o por separarte de mí? ¿Por qué te arrepientes? ¿Por mi bendición o porque yo no me aleje de ti? Iglesia, eso conmovía mi corazón. Porque si yo lo reconozco a Él como el Dios bueno que es, como ese Padre que tanto me ama, como ese Padre que ha hecho todo por mí, usted va a querer que su hijo no se acerque a usted por la buena condición de vida que le puede dar. Y usted se la va a dar, usted se la quiere dar, usted y yo se la queremos dar. No se saque eso de la cabeza, tenemos que dársela. Yo se la quiero dar a mis hijos, pero quiero que mis hijos me amen por lo que yo soy, o por lo que yo represento para ellos. ¿Usted cree que Dios es diferente? Dios nos quiere dar lo mejor. Dios tiene lo santo, lo perfecto para usted y para mí. Pero Dios sueña es con los hijos que nos acerquemos a Él, porque lo necesitamos a Él, la esencia de la vida. No estamos hablando de nada material, no estamos hablando de nada circunstancial. Estoy hablando del dador de la vida, el que nos dio la vida, el que nos permite ser papá, ser mamá, el que nos permite ser profesionales, el que nos permite estar en esta tierra, vestir algo, ser alguien, tener una imagen, tener pensamiento, que haya sabiduría en nosotros, y que cada día podamos tener la oportunidad de crecer un poco más, de crecer, seguir creciendo. ¿Cómo no aferrarme a lo que Jesús estableció? ¿Cómo no aferrarme a lo que Jesús marcó? ¿Cómo desecharlo en algún momento? Y Pablo se lo decía a otra iglesia. ¿Cómo desecharon ustedes la palabra que se les ha traído de Jesús? ¿Cómo se distrajeron en profecías y en cosas y tal? Y no nos quedamos centrados en lo que es Dios para nosotros, en lo que tiene que ser Dios para nosotros. Pero tiene que haber una esencia en nosotros, lo fundamental en nosotros, que es amar la presencia de Dios, amar la presencia de ese papá que sabe, me cuesta decirlo, pero Dios nos necesita. Me cuesta decirlo porque es un Dios muy grande, pero me sorprende que nos necesite. Usted, a quien ama, usted lo necesita. Bueno, Dios lo necesita a usted. Dios me necesita a mí. Eso conmovía mi corazón. Eso conmovía mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Y le repito, no es que voy a andar como... Había una comiquita hace muchos años atrás, se llamaba Heidi, andaba en una pradera, en una montaña, y cantaba con su abuelito y bajaba la pradera. Y bueno, ahorita no podemos andar así en Venezuela, pero cuando la palabra me dice que el reino de los cielos se ha acercado a mí, que el reino de los cielos representado en Jesucristo, en su Hijo, porque dice la palabra: a ningún ángel Dios llamó, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia.
En Él formé el universo, por Él formé el universo, para Él formé el universo. Y es el primogénito de muchos. Para decir de todos, porque dice de todo aquel que crea. Esto tiene que apasionarnos a querer abrazar a Dios todos los días, a querer acercarnos a Él. Me decía una sierva cuando entré temprano: ¿cómo no amar a Dios? Yo no le estaba hablando nada del tema de hoy. Simplemente se me acercó y me dijo: ¿cómo no amar a Dios si Él llegó a mi casa? Si me fue a buscar a mí. Si entró a mi casa a buscarme a mí y estaba con mil problemas y tenía 3 hermanos enredados y no sabía ni qué hacer, y Dios fue hasta ahí a buscarme a mí. ¿Cómo no amarlo? Ese es Dios. Eso lo ha hecho Él con nosotros y está dispuesto a hacerlo siempre. Gracias, Padre. Sigue leyendo conmigo, por favor. Dice en el 9, sigo en Hebreos: has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Diga: hay buena paga. Buena paga al que ama la justicia y odia la maldad. No estoy hablando de que llene su corazón de odio. Esta palabra aquí establece un repudio. Es como le digo, no puedo andar solamente como Heidi. Oh, no se lo voy a cantar el tonito. Me incomoda la maldad. Me incomoda la injusticia. Y tiene que incomodarme, porque esa incomodidad me mueve a orar. Esa incomodidad me mueve a ejercer presión. Esa incomodidad me mueve a no estar conforme a las tinieblas y querer estar conforme a la luz del Dios admirable que conozco, que abrazo todos los días, que busco todos los días, del cual no me quiero separar. Entonces empiezo por no querer separarme, empiezo por no querer soltarlo como mi papá, como el que me ha dado todo, y empiezo a repudiar lo que está dañando a la sociedad, dañando su creación, dañando a sus hijos. ¿Usted me está entendiendo? En lo espiritual, en la opresión, en el sistema, en lo que se maneja, en la maldad que hay en muchos corazones, en los pensamientos. Y le dice a Jesús: has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Yo no voy a lidiar con el estudio de alguien, no voy a lidiar con lo que le puede estar diciendo los astros, o que vea el cielo, las estrellas y las alinee, y entonces vea el fundamento, el firmamento, el horizonte, y no me meto con eso. No me meto con eso, ni voy a ofender a nadie que esté en eso. Pero sí estoy claro de quién formó todo eso. Y dice: eso se va a envejecer. Esos planetas podrán desaparecer. Esas estrellas podrán dejar de brillar. Mire, esos ambientes, esas atmósferas podrán pasar, pero el creador de todo el universo nunca pasará.
Es eterno. Mi papá nunca pasará. Tu papá nunca va a pasar. No va a envejecer. Y lo más interesante es que no va a cambiar su palabra. Si Él dijo que nos quiere bendecir, nos va a bendecir. Corresponde en mí creer. Corresponde en mí buscar. Corresponde en mí clamar. Corresponde en mí ejercer mi autoridad, presión, lo que me molesta, orar por eso, Señor, dame sabiduría para salir de allí. Enséñame a salir de esto, enséñame a ser productivo en medio de esta situación tan difícil, enséñame a no aprovecharme de los demás. Qué tremendo que escuchaba ayer en la cola también, el mismo señor que me dio el puesto de su hija, tiene otro hijo en Perú. Hijo, ¿cómo están las cosas? Me contaba el señor. Yo le decía que la xenofobia ha crecido un poco. ¿Sabe lo que es xenofobia? Esa fobia a los inmigrantes, esa fobia a las personas que no son de mi nacionalidad y llegan a mi país y empiezan. Bueno, en Venezuela nunca hubo eso. En Venezuela llegaba el chino, el negro, el blanco, el portugués, el otro, y no había esa cultura, no había esa posición. Se ha incrementado un poco a nivel mundial. Y entonces le preguntaba, ¿y cómo está el muchacho ahí en? No, me dice, mira papá, hay gente que cae mal. Hay unos que han llegado y sí, caen mal porque bueno, han tenido su problema, pero yo estoy magnífico. Aquí salimos 20 y esos 20 están pendientes de todos. O sea, gente mala, oye, allá en Venezuela. Yo salía con 5 y los 5, si íbamos a un sitio y había algún bochinche, algo, tú veías que cada uno cogía por su lado y se iban, o están pendientes de robar, están pendientes de sacarle provecho al otro, de fregar. Y entonces entendía que esto es una situación de el pueblo dañando al pueblo. El muchacho en Perú y se daba cuenta de algo que estaba viviendo él acá, pero que allá es diferente. Entonces eso me hacía reflexionar. Tenemos como iglesia que reflexionar. Tenemos como iglesia que ser realmente esos hermanos que estamos ayudándonos unos al otro. No simplemente para señalarnos y decirnos, mira que tú estás mal, tú vives mal, sino levantarnos. Es una condición que tenemos que anhelar cambiar. Porque esa viveza venezolana es útil para aprender y para esa chispa de agarrar las cosas rápido. Pero así como agarramos las cosas rápido, empezamos a evolucionar y a ver los atajos, porque queremos ir más rápido. Y los atajos lo que siguen haciendo es dañar el propósito, dañar el principio, la enseñanza que está en nosotros, la formación de ser buenas personas, de ser decentes, de ser honrados. Esos atajos van dañando toda esa condición. Entonces era interesante escuchar la anécdota de ese hijo y decirle, no papá, yo estoy magnífico aquí. Y sí, habrá casos aislados donde hay venezolanos que han caído mal. No voy a entrar en la diatriba de si lo hizo bien o lo hizo mal. Habrá circunstancias donde hay personas que sí son xenofóbicas y están buscando a quién señalar, están buscando a quién juzgar. Pero usted y yo tenemos que encargarnos de caerle bien a la gente. Ya sea venezolano, peruano, chileno, japonés, ecuatoriano. Caerle bien a la gente. Caerle bien a la gente. Y eso tiene que empezar por caerle bien a Dios. De tener una relación con Dios. De tener una relación con papá. Usted sabe que es difícil un hijo que no le cae a los papás. ¿Cómo le cae ese muchacho a la comunidad? ¿Cómo le cae ese muchacho al vecino? Y me dice, ay pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso que no le cae al papá? Sí, hay hijos que el papá no lo soporta. Porque se ponen sangrones, se ponen necios, orgullosos. Así tengas 60 años y tu papá 80. Porque pensamos en el hijo, no, el muchachito.
Yo tengo 40 y mi papá 82. Y me puedo poner necio y sangrón con mi papá si no tengo una relación con Dios, si no tengo una relación con mi Padre excelente que me ayuda a tener una relación con mi papá físico. ¿Por qué? Porque el evangelio, los profetas anunciaban en el antiguo, anunciaban las bendiciones, anunciaban los cambios de época, anunciaban la voluntad de Dios en dirección a ciertas áreas, que dejar de hacer, que dejar de comer, que dejar de tal cosa, que dejar de aquello. Eso lo anunciaban los profetas. Otros anunciaban siempre la venida del Mesías. Mas llegó el Mesías, y el Mesías anuncia hasta hoy salvación. 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 Hay circunstancias, hay enfermedad, pero salvación. Hay problemas, salvación. Hay debilidad, salvación. Eso es lo que Jesús vino a anunciar. Ese es el evangelio de Jesucristo. Porque he venido a salvar al mundo. Porque he venido a salvar al mundo. Estabas hundido, dice, en tus delitos y pecados, en tu vana manera de vivir. Pero Jesús viene a salvar al mundo. Jesús no es un profeta más. Jesús no vino con alguna profecía única, nueva. Jesús vino a cumplir lo que habían hablado los profetas que hablaban de parte de Dios. Como hoy se va a seguir cumpliendo lo que algún profeta diga de parte de Dios, se va a cumplir. Y eso es hermoso. Se cumple, es profeta de Dios. No se cumple, es profeta de caraotas, de sueños por comida pesada, o sueños de deseos. ¿Y usted cree que yo me voy a enfocar en maldecir a esa persona? Hay gente que pierde su tiempo allí. Hay gente que pierde mucho tiempo allí en peleando con esto y con aquello, y no se ocupan realmente de hablar del amor de Cristo. Ocupémonos de hablar del amor de Cristo. Vaya conmigo aquí ahora. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dice en el 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios le dice a usted: adore ángeles. Dios le dice a usted: adore profetas. Dios le dice a usted: adore padres espirituales. Dios le dice a usted: adora a papá y a mamá. Adora a tu hermano mayor. Adora a tal o a cual. Dios nos ha dicho eso en algún momento. Adora santos. Adora las velas esas, las 25 velas que prendías antes. Al único que Dios nos dijo: adórenlo, a mi Hijo, al que yo envié, al perfecto, al que no fue caprichoso, al que no fue necio, al que era luz aquí en el cielo y sigue siendo luz, a pesar de que es carne como usted y como yo, sigue siendo luz en la tierra. Al dador de vida, al consumador de la fe, y al que vino a hablar de la salvación. No vino a hablar de la esperanza que se hablaba de los profetas. Hay una esperanza de que aparezca alguien para salvarnos. Está hablando el que apareció, Jesucristo, para salvarnos. Entonces esas palabras tienen que hablar más fuerte. Esas palabras tienen que hablar más fuerte en nuestros oídos que cualquier otra palabra, que cualquier otra condición, que cualquier otra situación, sea religiosa, sea política, sea social, sea económica. Me sigue hablando a los oídos la voz de mi Padre: te voy a bendecir. Pero más fuerte habla: te amo. Te amo. Porque en medio de la bendición yo le puedo fallar y Dios me sigue amando. Y eso tiene que motivarme a mí, no a pecar entonces deliberadamente. Tiene que motivarme a amarlo más a Él. Y el amarlo más a Él me va a motivar a no hacerle daño. Porque si yo entiendo
que mi papá se duele cuando yo le fallo, cuanto más Dios, que tiene un amor, el amor más puro, el amor más sincero, el amor más genuino. Dice, por tanto, en el 2, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es ahí el peligro. Es ahí lo más peligroso, deslizarnos. Hombres y mujeres con propósitos, hijos de Dios, palabra, porque hay palabra en la casa, hay palabra en el ministerio, hay propósito, hay principios que se cumplen, hay errores, es verdad. No somos perfectos, no somos los únicos. No es el ministerio único que tiene la verdad absoluta. Jamás nadie, menos yo, ha dicho eso. Pero hay presencia, hay poder, hay autoridad de parte de Dios. Hay llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice Dios? Por tanto, recuerda las palabras que has oído, las palabras con las que te llamé. Recuerda el momento que tuvimos juntos, íntimos, donde tú y yo hablábamos. Recuerda que Jesús habla más fuerte que cualquier circunstancia o cualquier palabra de otra persona, para que no nos deslicemos. ¿Qué significa deslizarse? Caerse, resbalarse, irse. Y mire, Satanás está a los lados haciendo siempre un hueco más grande, para que si usted y yo deslizamos, no caigamos en un bachecito, ¿no? Sino que nos vayamos a un hueco profundo. Yo se lo dije ya, él está vencido. Él no tiene nada más que hacer. Entonces imagínense dónde dedica todo el tiempo: en abrir ese hueco. Cuando usted y yo clamamos a ángeles, es para que vengan esos ángeles también al servicio nuestro, como dice la palabra, y empiecen a ayudar a rellenar esos huecos. Esa es la función de los ángeles: pelear las batallas nuestras, debilitar a nuestros enemigos, debilitar los planes de Satanás. El que nos da la victoria es Jesucristo. Entonces usted no tiene que adorar ángeles, te adore a Jesucristo. Usted y yo adoramos a Jesucristo. Clamamos por ángeles en circunstancias. Señor, envía tus ángeles a que debiliten a mis enemigos, debiliten esa circunstancia, a que tapen ese hueco, a que ayuden a... Amén. ¿Está claro, iglesia? Señor, envía profetas que vengan en tu nombre, pero ayúdame a mí a escuchar la voz de Cristo, y que yo pueda, a través de la voz de Cristo, afirmar o confirmar lo que esa persona está diciendo. Que no sean vanas palabras, que no sean simplemente cosas emotivas para yo inspirarme en algo y quedarme después postrado en el camino. Dice, para que no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dios nunca se queda sin mostrar nada. Dios nunca se queda sin mostrar nada. Dios lo va a mostrar. Si Dios lo dijo, Dios lo va a mostrar. Dios habló de días de gloria para Venezuela, Dios lo va a mostrar. Dios habló de una autoridad absoluta delegada sobre Cristo, Dios lo está mostrando, lo ha mostrado y lo va a seguir mostrando.
Usted y yo tenemos esa victoria y tenemos que aferrarnos a esa victoria. Las circunstancias van y vienen, pero mi fe no puede moverse. Y se lo digo a usted y me lo digo a mí, me lo grito a mí en los oídos. Tu fe no puede moverse. Iglesia, la carne muchas veces nos hace caer, nos hace desmayar casi, pero tenemos que morir a esa carne. Ese es el evangelio. Ahí nace la muerte al viejo hombre. Los profetas hablaban de esta esperanza, morir al viejo hombre. Jesús viene a confirmar esta esperanza. En mí, tu fe es morir al viejo hombre y levantar el hombre nuevo que Dios quiere para ti, a imagen correcta y semejanza suya, restaurada. Gracias, Señor. Fíjese en Tito, que estaba una página atrás. Lo leía. Porque ¿qué palabra es esta que dio? Y dice Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Usted cree que lo que se hacía ayer es capricho de hombre? ¿Es capricho de un ministerio? ¿Es capricho de un apóstol? ¿Es capricho de un profeta? Esto me habla a mí de que un profeta es de Dios. Esto me habla a mí de que hay una posición basada en la palabra. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Está obviando Dios la ley? Pero nos está diciendo, resalta en cada uno en hacer buenas obras, en hacer el bien, en hacer justicia, en traer equilibrio, en hacer equidad en su casa, en su vida, primeramente en su casa, en la iglesia y en la nación, en traer equilibrio de lo bueno, para empezar a tapar todo eso malo. Y es un principio, iglesia, educar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Tito y al resto de los profetas y hombres suyos. Eduquen. Entonces, cuando yo hablo de un papá espiritual, no es porque sea alguien específico, tal o cual. No se enreden en necedades de si este es mi papá y aquella es mi mamá y este es mi papá espiritual y se enreda la gente y terminan como desvariando. Pierden la lógica de la vida y el sentido de lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios nos dice, amen a la gente, bendigan a la gente. Y lo entendíamos, lo estudiamos. Alguien que ama corrige, alguien que ama enseña, alguien que ama quiere lo mejor para esa persona. Entonces, como no estamos criando malcriados, siempre le decía en el evangelio cambia, si llegamos a una comunidad, que la gente salga, que la gente venga con nosotros a limpiar su cancha, a pintar sus paredes. Nosotros llevamos una palabra de amor, de fe y una disposición de servir. Pero si ustedes ven que hay apatía en ese lugar, que a pesar de tanta necesidad, lo que quieren es que le hagan y le hagan y le hagan, ustedes mismos recogen los 4 corotos que llevan y nos vamos a otro sitio. Porque yo no vine a criar malcriados acá.
¿Se los he dicho o no, iglesia? Se los he dicho y se los afirmo hoy. Y hay gente nueva y se los afirmo, es así. No es egoísmo, no es una posición de altivez. Es simplemente de que la gente tiene que aprender. Tenemos que aprender a valorar. Si nuestro papá Dios nos enseña a nosotros, y hoy hemos aprendido más a valorar lo que tenemos. Usted no valora esos 20 litros de gasolina que tiene ahorita en el tanque. Yo los valoro a pesar de que fueron 3 horas de cola nada más. Me vine enchaquetado y sin aire. 26 horas tuviste tú. Es justo eso. No es justo. Y aquí entiendo, aquí extiendo después entonces un panorama político. Y no, y es que el pastor habla de política. Y eso habla solo. Eso habla solo. Yo lo que simplemente estoy es molesto con la maldad. Es incómodo con la injusticia. Y no hago hincapié en eso, simplemente, esa injusticia está presente, esto, empezamos esto. Pero Dios es mayor que todo eso. Mi papá es mayor que todo eso. Mi papá es el creador del universo. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Lo que Él dijo que va a hacer contigo y conmigo, lo va a hacer. Y cuando usted y yo nos paramos en esa posición, mire. Cuando usted y yo nos paramos en esa posición, ni ángel, ni profeta, ni lo creado, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar de esa fe y del amor que Dios nos tiene y que nosotros tenemos hacia Él. Wow. Venció la muerte. Venció la muerte. Después de vencer el pecado, venció la muerte, que era la condenación para nosotros. Honremos la iglesia. Honremos ese Jesús que habla más fuerte que todos los profetas, que habla más fuerte que toda la sangre que se ha derramado injustamente. Honremos con nuestra vida a ese Jesús que se sacrificó por ti y por mí, para darnos una eternidad absoluta de gozo y de paz. Honrémoslos con hechos, no solo con palabras, con hechos. Como dice, enséñalos a ocuparse de lo bueno, enséñalos a ocuparse en cosas útiles, porque son necesarias para los hombres. Y en medio de esa honra, Dios, que todo lo ve, no espere honra de hombre, y la va a tener. Escúchame algo, no espere honra de gobierno, de hombre, y la vas a tener. Espera la honra de Dios. Espera que sea simplemente ese papá que está pendiente de nosotros el que dé la recompensa.